todos, yo soy Sara, soy psicóloga, psicoterapeuta integrativa y escribo poemas. En esta oportunidad me encantaría invitarles a que podamos revisar un poco los comentarios, reflexiones, un poquito de análisis de esta grandiosa obra Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés. Capítulo 2. La persecución del intruso. El comienzo de la iniciación. El capítulo 2 aborda el famoso cuento de Barba Azul. Vamos a explorar un poquito la historia, pero sobre todo nos vamos a encontrar con este concepto denominado el depredador natural, que viene a ser una especie de fuerza contra natura que puede tener la psique femenina. Esta especie de opuesto a nuestra fuerza de crecimiento, de desarrollo, y que existe sí o sí en las mujeres. Entonces, si hay un depredador natural, pues va a tocar conocerlo, resistir lo que se puede ver, destruirlo en algún punto y siempre mantenerlo bajo vigilancia. Este fenómeno ocurre en todas las mujeres y suele estar manifestado en algunos sueños de iniciación y va a tener a la mujer salvaje como su contrapeso. Si en la psique hay una fuerza que nos impulsa a ir hacia la vida, a desarrollarnos, a conocernos, a ir hacia el alma, hacia la esencia que viene a ser la mujer salvaje, su opuesto va a ser el depredador natural. Y bueno, en este capítulo yo he marcado, la verdad, varios fragmentos porque me parece bastante interesante poder explorar lo que propone la autora. Con lo primero con lo que nos vamos a encontrar respecto a Barba Azul. En un solo ser humano hay muchos otros seres, todos con sus propios valores, motivos y estratagemas. Hay que dejarle sitio, incluso a los aspectos más difíciles, y sobre todo en esos aspectos hay que permitir vigilarlos. Y aquí nos vamos a encontrar con el concepto que hablábamos de depredador natural. ¿Sí? Entonces, ya de arranque en el capítulo empieza explicándote un poquito de qué se trata este. Logramos ver en Barba Azul al representante interno de todo este mito del proscrito. También podremos comprender la profunda e inexplicable soledad que a veces nos asalta por el hecho de experimentar un constante alejamiento de la redención. Esta sensación de sentirnos como muy solas, como que no estoy en mi camino, podría ser un poquito una manifestación de este concepto. Otro fragmento, por ejemplo, una de las verdades centrales que todas las mujeres tienen que aceptar, a saber, que tanto dentro como fuera existe una fuerza que actuará en contraposición a los instintos naturales del yo, y que esta fuerza maligna es lo que es. Aunque nos compadezcamos de ella, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla, protegernos de su devastadora actuación y, en último extremo, arrebatarle su energía asesina. Posiblemente has experimentado este llamado como boicot interno, hacer cosas que son contraproducentes a lo que sabes que te puede hacer bien, ¿no? A lo que sabes que puede contribuir a tu desarrollo. Esta energía, esta fuerza que boicotea el proceso también existe. Y hay que reconocerla, hay que verla, hay que vigilarla, hay que atacarla en algún. Otro de los conceptos importantes tiene que ver, por ejemplo, con lo que denominan las mujeres ingenuas como presa. La mujer ingenua, que será provisionalmente atrapada por su cazador interior, pero al final saldrá más sabia y más fuerte y sabrá reconocer de inmediato el asunto depredador de su propia psique. Si esta energía, esta fuerza existe, pues va a manifestarse, sí o sí. Y hasta que no ocurra no la vamos a reconocer. Así que inicialmente todas somos ingenuas al respecto. Pasar por alto su intuición. Casi todas las mujeres han vivido esta experiencia por lo menos una vez. Tener la sensación de que algo no es por ahí, o sí es por ahí, pero no hacerle caso. Como que pasamos por alto. Y esto tiene que ver
con esta especie de ingenuidad. Al comienzo de nuestra vida, nuestro punto de vista femenino es muy ingenuo. Es decir, nuestra comprensión emocional de lo oculto es muy débil, lo que veníamos hablando, ¿no? Otro fragmento. Lo malo es que el ego desea encontrarse a gusto, pero el ansia de lo paradisiaco combinada con la ingenuidad no nos permite alcanzar la satisfacción, sino que nos convierte en alimento del depredador. Y aquí podemos caer como en esta especie de placeres temporales, en esta especie de caminos facilistas que nos alejan muchas veces de nuestra esencia, ¿sí? Así que, bueno, es importante empezar a tener eso presente. Supongamos, por ejemplo, que una mujer ingenua se equivoca una y otra vez en la elección de su pareja. En algún lugar de su mente, ella sabe que esta pauta es inútil, que tendría que abandonarla y seguir otro camino. Muchas veces incluso sabe lo que tendría que hacer, pero una especie de hipnosis de tipo barba azul la induce a seguir la pauta destructiva. En la mayoría de los casos, la mujer piensa que si insiste un poco más en la antigua pauta, la sensación paradisíaca que anda buscando aparecerá en un abrir y cerrar de ojos. Esto es parte de la ingenuidad y posiblemente reconoces un poco este patrón, ¿sí? Cuando sabemos que nos estamos equivocando, pero insistimos en que de repente esta vez no nos vamos a equivocar. Así pues, tiene lugar la boda, la unión de lo dulcemente ingenuo con lo vilmente oscuro. Y es curioso que aunque hablemos de esta ingenuidad y todo lo demás, también suele ser el primer paso para la iniciación. Nos acerca a lo que tenemos que conocer para avanzar. Voy a leer este fragmentito que es un poquito más larguito. Cuando Barba Azul se va de viaje, que es parte de la historia, la joven no se da cuenta de que a pesar de que le han invitado a hacer lo que quiera, excepto una cosa, que es abrir una puertita, vive menos y no más. Muchas mujeres han vivido literalmente el cuento de Barba Azul. Se casan cuando todavía son ingenuas a propósito de su depredador y eligen a alguien que destruye sus vidas, pues creen que podrán curar a aquella persona con su amor. En cierto modo, juegan con una casa de muñecas. Es como si se hubieran pasado mucho tiempo diciendo, su barba no es muy azul. Con el tiempo, la mujer que se ha dejado atrapar de esta manera se dará cuenta de que sus esperanzas de una vida digna para ella y sus hijos son cada vez más escasas. Cabe esperar que al final abra la puerta de la habitación que encierra toda la destrucción de su vida. Aunque el que destruya y deshonre su vida sea el compañero afectivo de la mujer, el depredador innato que lleva en su psique está de acuerdo con él. Mientras se obliga a la mujer a creer que está desvalida y o se la adiestra a no percibir conscientemente lo que ella sabe que es cierto, las dotes y los impulsos femeninos de su psique seguirán siendo exterminados. Cuando perdemos como esa confianza en nosotras mismas, ¿sí? Cuando una mujer, por ejemplo, está dentro de esta dinámica posiblemente de violencia, de abuso, y cada vez vaya sintiéndose como más desvalida, más desprotegida, sin gente que la apoye, es muy probable que esto se perpetúe muchísimo tiempo y la destruya, la aniquile finalmente. Otro fragmento. Cuando el espíritu juvenil se casa con el depredador, la mujer es apresada o reprimida en una época de su vida inicialmente destinada al desarrollo. En lugar de vivir libremente, la mujer empieza a vivir de una manera falsa. Hay una especie de promesa del depredador que convertirá a la mujer en algo mejor, como una reina que la va a atender. Sin embargo, puede que esté planeando destruirla, ¿sí? Manipularla, poseerla. Existe un medio para salir de todo esto, pero hay que tener una llave, según el cuento. Entonces entramos al siguiente concepto de este cuento, que tiene que ver con la llave del conocimiento, la importancia del rastreo, como una idea, un concepto para poder empezar a salir de una dinámica, por ejemplo, de abuso, empezar a
estudiar, a sobrevivir, a confrontar toda esta energía del depredador natural que a modo externo podría verse reflejada en parejas abusivas. Entonces, dentro de este concepto de la llave del conocimiento vamos a tener, por ejemplo, que las capacidades más fundamentales para esta llave son la diferenciación y la determinación. En el cuento, las hermanas mayores conservan intactos sus instintos salvajes de curiosidad, querer saber más, querer explorar, querer descubrir. Ellas van a representar las mujeres en la sombra de la psique de cada mujer. Ellas son quienes, mediante discretos avisos, le hacen estar alerta y la ayudan a comprender de nuevo lo que es importante para ella. El descubrimiento de la puertecita es importante. La desobediencia a la orden del depredador es importante. Y el descubrimiento de lo que tiene de particular aquella habitación es esencial. Aunque sea muy difícil de ver lo que está ahí, es esencial darse cuenta. Las preguntas son las llaves que permiten abrir las puertas secretas de la psique. Las preguntas. Cuando nos empezamos a hacer preguntas es importante. La joven e ingenua naturaleza empieza a comprender que si hay algo secreto, si hay una sombra de algo, si hay algo prohibido, es necesario verlo. Para desarrollar la conciencia hay que buscar lo que se oculta detrás de lo directamente observable. No podemos tener secretos en nuestra propia psique. Cuando ya hay una sospecha de secreto, tenemos que descubrirlo. Es importante. Viene otro concepto importante en este cuento que se denomina el novio animal. La mujer posee una percepción suficiente y aunque al principio accede a casarse con el depredador natural de la psique, al final consigue librarse de él, pues ve la verdad que se encierra en todo aquello y es capaz de afrontarla conscientemente y tomar medidas para resolver la cuestión. Podemos confrontar a nuestro depredador natural, que es interno, que está en la psique y con mayor razón podemos confrontar a los depredadores externos en algunas parejas violentas, por ejemplo. Otro concepto importante es el rastro de sangre dentro de este cuento. Y aquí hay un fragmento, ¿no? La cosa es como grave. La sangre representa una disminución de los más hondos y más espirituales aspectos de la propia vida creativa. Cuando la llave que llora mancha nuestras personas, o sea, nuestra imagen, ya no podemos ocultar por más tiempo nuestras congojas. Si ya empezamos a conocer algo que duele, no nos podemos solo hacer la vista gorda o hacer que no vi nada. Tenemos que empezar a afrontar lo que es difícil. El hecho de contemplar la verdad provoca una intensificación de la hemorragia de energía. Porque claro, ya no hay ningún agregado en nuestra vida, sino que estamos empezando a descubrir algo que ya estaba ahí y que no estaba haciéndonos bien. La llave, ¿no? La llave que puede abrir la puertecita que necesitamos para salir en este cuento, son las palabras que más necesitan las mujeres en situaciones similares a la descrita en Barba Azul. Por ejemplo, ¿qué hay detrás? ¿Qué no es lo que parece? ¿Qué sé en lo más hondo de mis ovarios y no quiero saber? ¿Qué parte de mí ha sido asesinada o yace moribunda? Otro fragmento. El aspecto asesino de la psique, parte de cuya tarea consiste en cuidar de que no se produzca ningún conocimiento consciente. Seguirá dejando sentir sus efectos de vez en cuando y arrancará o envenenará cualquier brote que aparezca. Es su naturaleza, es su misión. Va a seguir apareciendo esta cosa que aparentemente quiere ir en contra nuestra. Bueno, no aparentemente, quiere ir en contra nuestra. Otro fragmento. Paradójicamente, mientras su antigua vida se muere y ni siquiera los mejores remedios consiguen disimularlo, la mujer despierta ante su propia hemorragia y gracias a ello empieza a vivir. Esto es un concepto
bastante interesante y bastante fuerte, porque muchas veces, por ejemplo, para llegar a terapia o para empezar procesos personales, tiene que haber como la sensación de tocar fondo. Es como una crisis donde ya no hay otra y tiene que ocurrir para que recién empiece una transformación importante. Y esto me hace pensar un poco en eso, este fragmento, esta partecita. La tarea más profunda suele ser la más oscura. La mujer valiente no teme investigar lo peor. Ello garantizará un incremento del poder de su alma a través de las percepciones y oportunidades de examinar de nuevo la propia vida y el propio yo. Lo que hablábamos. Ir hacia lo más oscuro, lo más difícil, puede tener la llave que necesitamos para ese nuevo salto. Los esqueletos de la cámara, bueno, eso es parte de la historia, ¿no?, representan la fuerza indestructible de lo femenino. Los huesos representan aquello que jamás se puede destruir. Cuando hablamos de la esencia femenina, hablamos en realidad del alma femenina. Cuando hablamos de los cuerpos esparcidos por el sótano, estamos hablando de algo que le ocurrió a la fuerza del alma, pese a lo cual, aunque a la mujer le hayan arrebatado la vitalidad exterior y aunque hayan arrancado esencialmente la vida, esta no ha sido destruida por entero. Puede resucitar. Y resucita, gracias a su capacidad de contemplar el horror y no apartar la mirada. Son capaces de ver y de resistir lo que ven. Eso es fuertísimo. Si estás dudando de tu fuerza, de que ya te perdiste, de que ya no eres tú, créeme, ahí estás. Tu esencia está ahí. La chamba es reconectar con eso. Hay que empezar a reconocer qué es lo que está asesinando nuestra alma. El cuento de Barba Azul nos muestra la tarea que tenemos que llevar a cabo y nos da instrucciones como muy claras. Localizar los cuerpos, seguir los instintos, contemplar lo que se tenga que contemplar, echar mano del músculo psíquico y acabar con la fuerza destructora. Viene otro concepto que tiene que ver con los retrocesos y serpenteos. Un poquito el tambaleo. El análisis, la interpretación de los sueños, el conocimiento y la exploración de sí misma se llevan a cabo porque son medios para retroceder y serpear, ¿sí? Es decir, empezar a rastrear también, que es lo que necesitamos no perder de vista. Esta es la iniciación más profunda. La iniciación de una mujer en la utilización de los sentidos instintivos que ella tiene para identificar y desterrar al depredador. Es el momento en que la mujer cautiva pasa de la situación de víctima a una situación en la que se intensifica su perspicacia. Sus ojos miran con expresión más taimada y se afina su oído. Es el momento en el que, gracias a un esfuerzo casi sobrehumano, consigue que la extenuada psique lleve a cabo su tarea final. Las preguntas clave la siguen ayudando, pues la llave sigue derramando la sangre de la sabiduría, mientras el depredador trata de impedir que adquiera conciencia de lo que ocurre. Su insensato mensaje es: si adquieres conciencia, morirás. La respuesta de la mujer consiste en inducirle a creer que ella es su voluntaria víctima mientras planea su muerte. Confrontar al depredador natural de la psique también implica estrategia. Confrontar a un depredador externo implica estrategia. Y eso es un poco lo que nos quiere mostrar este cuento. Otro concepto que aparece es el grito. Acá se hace referencia en el cuento a los hermanos, ¿no? Los hermanos psíquicos, quienes llegan a salvar a la mujer. Los hermanos psíquicos van a representar la fuerza interior de una mujer, capaz de entrar en acción cuando llega el momento de eliminar los impulsos malignos. Ojo con eso. Recuerda que todos los símbolos que salen en los cuentos van a representar aspectos personales de cada uno. Otro fragmento dice: cuando esta naturaleza de sexo contrario está sana, como lo simbolizan los hermanos en el cuento de Barba Azul,
ama a la mujer en la que habita. Es la energía intrapsíquica que le ayuda a conseguir cualquier cosa que desee. Es la que le ayudará y le prestará su apoyo en su lucha por el conocimiento consciente. Otro fragmentito chiquito acá, ¿no?, sobre los hermanos, que los hermanos representan el don de la fuerza y la acción, que van a ir a ayudar a la mujer siempre y cuando la mujer tenga primero esta toma de conciencia y empiece a poner en práctica su estrategia para librarse del depredador natural. Otro de los conceptos que se empiezan a revisar se denominan los devoradores de pecados. Y aquí tenemos un fragmentito. Muchos especialistas que han estudiado este cuento de Barba Azul, creen que Barba Azul representa una fuerza imposible de redimir. Pero yo percibo un terreno adicional para este aspecto de la psique. No la transformación de un asesino en serie en un profesor entrañable, ¿no?, sino más bien en una persona que tiene que estar recluida en un espacio aceptable donde haya árboles y ella pueda contemplar el cielo y recibir una alimentación adecuada y tal vez escuchar música que serene su espíritu, en lugar de ser desterrada a un cuarto de atrás de la psique donde se la torture y se la insulte. Entonces la postura que nos plantea la autora, ¿no?, es que de estos aspectos tan fuertes, tan boicoteros, tan rechazantes que podemos tener, no se trata de pelearnos y tratar de eliminarlos o mandarlos a un aspecto de completo rechazo nuestro, sino posiblemente empezar a ampliarnos, a aceptarnos, y cuando lo tenemos presente podemos hacer algo con esto, a querer pretender que no hay ese aspecto en nosotras. Jung dijo en cierta ocasión que Dios adquirió una mayor conciencia cuando los seres humanos incrementaron su nivel de conciencia, y señaló que los seres humanos hacen que el lado oscuro de Dios se ilumine cuando sacan sus demonios personales a la luz del día. Bueno, un poquito de este concepto. Barba Azul es un cuento que gira en torno a la descuartización del depredador natural de la psique y a la extracción de su energía. El cuento de Barba Azul es una medicina que hay que utilizar cuando la vida interior de una mujer está atemorizada, paralizada o acorralada. No solo para que se sienta identificada con esta historia, sino sobre todo por los pasos más o menos que se muestran para salir de una situación como esta. Es interesante, el siguiente concepto se denomina el hombre oscuro de los sueños de las mujeres. Es muy probable que en la mayoría de mujeres, y si aún no te pasa, posiblemente te pase, haya ocurrido en sus sueños la sensación de que hay un hombre que las persigue, o algún malvado que las persigue, o alguien de quien huir, conocido o no, generalmente no conocido, puede aparecer en los sueños. Y acá hay un concepto: los sueños son portales, preparaciones y prácticas para la siguiente fase de la conciencia. Un sueño de este tipo también puede significar que la vida de la mujer tiene que cambiar. Los sueños acerca del hombre oscuro son también una advertencia. La tierra, la cultura y la política en las que vive una persona influyen tanto en su paisaje psíquico y son tan inmerecedoras de consideración en este sentido como su propio ambiente subjetivo. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser como un lenguaje común a todas? Sí. ¿Va a tener particularidades según donde estemos? Sí, pero también este tipo de sueños es importante tenerlos presentes. La cultura cura. Si la cultura sana, las familias aprenden a sanar, discuten menos, son más restauradoras, mucho menos ofensivas y mucho más benévolas y afectuosas. El poder que puede tener la cultura, el contexto donde estemos. El sueño en el que aparece el hombre oscuro es un sueño que produce temor, y los sueños de este tipo a menudo son muy buenos para la creatividad. Ojo con eso. La cura, tanto para la mujer ingenua como para aquella cuyo instinto ha sido lesionado, es la misma. Practicar la escucha de la propia intuición, de la propia voz interior, hacer preguntas, sentir curiosidad, ver lo que se tenga que ver, oír lo que se tenga que oír y actuar después de acuerdo con aquello que una sabe que es verdad. El alma recibe al nacer las facultades intuitivas,
no dudes de eso. Es posible que éstas estén cubiertas por años y años de cenizas y excrementos, pero no es el fin del mundo, pues todo se puede limpiar. Frotando, rascando y practicando, la capacidad de percepción puede recuperar su estado inicial. Es importante recordar que cada vez que tengamos sueños protagonizados por el hombre oscuro, siempre existirá el contrapeso de una fuerza contraria preparada para echarnos una mano. Cuando recurrimos a la energía salvaje para compensar los efectos del depredador, ¿saben quién aparece de inmediato? La mujer salvaje. Recuerda que el contrapeso del depredador natural es la mujer salvaje. Si necesitamos empezar a lidiar con eso, a confrontarlo, tenemos que acercarnos a nuestra esencia salvaje. Bueno, espero que te haya gustado, ha sido un poquito largo y espero que se haya comprendido. Nos vemos en el siguiente capítulo para poder seguir haciendo algunos comentarios y reflexiones. Si te interesa, si te gusta, no dudes en compartirlo y a mí me encantaría leer tus comentarios. Hasta la próxima. Chao, chao.